Hola, en este video hablaremos sobre la segunda intervención francesa, sobre el segundo imperio mexicano, sobre la restauración de la República de Benito Juárez y sobre el porfiriato. Comencemos. Mi nombre es Diana Victoria y voy a hablar sobre la segunda intervención francesa. Decreto del 17 de julio de 1861. Suspensión de pago de deudas. Tras la guerra de 3 años o guerra de reforma, Juárez quedó al frente de la presidencia en 1861 a 1865. México se encontraba sin recurso incluso para los gastos de la administración pública. No podían ser atendidos. El 91% de los recursos captados eran destinados para pagar la deuda externa y para sostener al ejército mexicano. Fueron varios días de consulta dentro del gabinete y del Congreso, hasta que el 17 de julio de 1861 el Congreso aprobó con 120 votos y 4 en contra. Del decreto del gobierno estipuló que percibiría todo producto líquido de las rentas federales y suspendería por 2 años todos los pagos, incluyendo la deuda externa. La Convención de Londres y los tratados preliminares de la Soledad. Para 1860, José María Gutiérrez Estrada, Miguel Mirán y Juan de Beauchamp-Almonteo, todos estos conservadores, viajaron a Francia, dispuestos a solicitar apoyo de la monarquía, para que un noble europeo estableciera y liderara un gobierno monárquico en México. Con este hecho se da inicio a la segunda intervención francesa de México. Los planes de Francia eran el control de pago de la deuda, incluido a la Casa Ketker, control total de las aduanas y poder intervenir en la política económica de México. Imponer un gobierno monárquico que serviría como freno a la intervención de Estados Unidos. Intervención extranjera. Batalla 5 de mayo de 1862 en Puebla. El 5 de mayo de 1862, el ejército del Oriente, liderado por Zaragoza y apoyado por los generales Miguel Negrete, Felipe Rosibal y Juan Méndez y Porfirio Díaz, enfrentaron a los suavos, nombre de ciertos regimientos de infantería franceses, a partir de 1830, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, Arancuzi, la Gantaría de Mozoc y la Palenzuela de San Román, hasta el barrio de los Remedios, de Miramar. Para el 5 de mayo, en París, Maximiliano y Carlota se entrevistaron con Napoleón y el 12 de marzo escribieron una convención provisional que fue base del Tratado de Miramar. Segundo Imperio Mexicano. Entre los años conformados por 1863 y 1867, a este tiempo se le conoce como Segundo Imperio Mexicano, ya que se conformó un nuevo estado monárquico. Imperio de Maximiliano y Carlota. Los nuevos emperadores de México llegaron a Veracruz en la embarcación Novara el 28 de mayo de 1864, bajo la tutela de Napoleón y de otros muchos conservadores mexicanos. Maximiliano decidió vivir en el castillo de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México. Desde ahí observaba las necesidades del país. Decidió ayudar para que México tuviera un mejor crecimiento económico y social, y que el pueblo tuviera otro tipo de vida. Entre sus acciones como emperador, Maximiliano trató de conservar la cultura mexicana, así construyendo museos. Prohibió todo tipo de castigo corporal. Carlota hacía fiestas para recaudar fondos y con ello apoyaba a personas de escasos recursos económicos. Canceló deudas de los campesinos y rompió con el monopolio de las tiendas de raya. Maximiliano se consideraba un emperador mexicano y aplicó su conocimiento en México, pero eran muy liberales para el país y para ese tiempo, por lo que los conservadores empezaron a mostrar su desacuerdo. Benito Juárez y la defensa de la República. Mientras que en la capital se asentaban los emperadores, el presidente Juárez peregrinaba con los poderes por el país. Las fuerzas republicanas de Tabasco, bajo el mando de Gregorio Méndez, derrotaron a los franceses en la toma de San Juan Bautista el 27 de febrero de 1864,
que da ánimos a los nuevos republicanos. Mientras se daba la lucha contra el imperio de Maximiliano, el 1 de diciembre de 1865, el periodo presidencial de Benito Juárez expiró. Es por este motivo que Benito Juárez se adelantó y emitió un decreto en Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez. La reelección de Benito Juárez y su gobierno. Para octubre de 1867, Benito Juárez es reelecto como presidente de la República Mexicana y se dedica a ordenar la situación económica del país. Entre sus acciones de orden redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó que se sofocaran las revueltas y trató de unificar a los liberales. También tuvo conocimiento de la organización de obreros y artesanos, pero se mantuvo respetuoso de todas sus decisiones. Para 1871 se postuló para un nuevo periodo presidencial, pero se enfrentó a Sebastián Lerdo de Tejada y a Porfirio Díaz. Sebastián Lerdo de Tejada sabía que sería difícil que Juárez dejara la silla presidencial, por lo que estaba preparando el terreno poniendo en el Congreso a gente de su confianza. Porfirio Díaz y el plan de la Noria. Lamentablemente, las elecciones, como todos presentían, fueron fraudulentas y ganó Juárez, de nuevo. Sin embargo, poco después se publica en el Plan de la Noria, donde Porfirio Díaz se declara en contra de una reelección indefinida, a la vez que propone una serie de cambios o reformas en lo político y en lo social. Y al final del documento declara que ningún ciudadano debería imponerse y menos perpetuarse en el poder, y con ello esa sería la última revolución. Aunque era el sentir de muchos, ese plan no obtuvo el apoyo esperado. Sin embargo, pronto se dio fin a la inestabilidad social, ya que el presidente Juárez sufrió un infarto y murió el 18 de julio de 1872, dejando vacante la silla a la presidencia, en la que sube Sebastián Lerdo de Tejada, de manera interina, ya que era el ministro de la Suprema Corte de Justicia y por ello le correspondía el lugar. Por su parte, el porfiriato comienza con el Plan de Tuxtepec. El Plan de Tuxtepec fue un levantamiento político encabezado por Porfirio Díaz en 1876. Como respuesta a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, este plan buscaba restaurar la no reelección como principio político y derrocar a Lerdo. Su principal éxito marcó el inicio de la presidencia de Porfirio Díaz y el término del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, estableciendo un nuevo ciclo político en México. El primer gobierno de Díaz, de 1876 a 1880, fue tras la victoria de Tuxtepec. Porfirio Díaz asumió la presidencia y durante su primer mandato se centró en consolidar su poder y reestabilizar el país, implementando medidas para modernizar la infraestructura en México y también la inversión extranjera, buscando así reconsolidar al país. Sin embargo, las tensiones políticas persistieron y Porfirio Díaz optó por no buscar la reelección y concluir su primer periodo. El gobierno de Manuel González de 1880 a 1884. Cuando Manuel González asumió la presidencia tras el mandato de Porfirio Díaz, sirviendo como presidente interno, su gobierno estuvo muy marcado por la influencia de Porfirio Díaz, quien continuó ejerciendo una considerable influencia política. Este periodo sentó las bases del regreso de Porfirio Díaz a la presidencia, ya que González no presentó ninguna oposición significativa. El ascenso al poder de la dictadura de Porfirio Díaz en 1884 a 1911. Tras regresar al poder, Díaz implementó políticas que estimularon el crecimiento económico, atrayendo inversiones extranjeras y modernizando la infraestructura. Sin embargo, su larga permanencia en el poder llevó a que varios sectores sociales se vean inconformes con este, generando desconcierto y oposición. La falta de alternancia política y el autoritarismo marcaron este periodo, conocido como la paz porfiriana. Bueno, se podría decir que la única crisis que hubo durante el porfiriato fue durante el primer mandato de nuestro general Díaz,
en donde la crisis económica era el mayor problema, ya que muchas de las tierras que habían estaban abandonadas y no había muchas industrias que generaran la materia prima, lo que provocaba que no se pudiera exportar. Otra de las causas que habían era que la minería no era muy explotada o no se practicaba mucho, lo que provocó que hubiera la crisis económica. Bueno, durante el porfiriato existió una ideología política, la cual era el magonismo, y se basaba en el movimiento revolucionario que también se basaba en las bases del Partido Liberal Mexicano. Bueno, también por otro lado, las terribles condiciones que se le ponían a los trabajadores y campesinos impuestas durante el porfiriato trajo como serias consecuencias diferentes revueltas o huelgas como la del Río Blanco y la del movimiento precursor de Canea, las cuales se basaban en tratar de buscar algo revolucionario de nuestro país. Como parte del proceso electoral en 1910, se realizaron las elecciones presidenciales, en donde surgió como ganador por otra vez el general Porfirio Díaz, sumando así otros años a su mandato, hasta que una nueva revolución surgida en el año 1910 lo obligó a que renunciara y dejara el país en 1911 y se fue a Francia a buscar refugio.